Biblia, ahí hay un texto, ya empezó a correr el cronómetro, hay un texto que yo quiero compartirle en la pantalla que se encuentra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Se lee nítido ahí, ¿verdad? Oiga lo que dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de ¿qué cosa? Los ministerios de Dios. Es decir, que la obra del Señor es un misterio. Cuando hablamos de un misterio, estamos hablando de algo no revelado, algo oculto. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como la fidelidad. Yo creo que está de más aquí entrar en detalle, porque usted sabe lo que es mantenerse fiel, leal, mantener la misma línea de fidelidad, de lealtad, de compromiso, e identificarte con esa persona. Ahora bien, si la Biblia dice claramente que somos administradores, esto nos debe llevar a hacer el siguiente razonamiento de que hay un dueño de todo. Es decir, si somos administradores, el que administra una finca no es el dueño. El dueño fue el que lo puso ahí. Entonces, si somos administradores, hay un dueño. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? La Biblia enseña que todo lo que tenemos le pertenece ¿a quién? Dios. A Dios. Y si alguno tiene una duda, su Biblia dice en el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra, Su plenitud. el mundo. Lo que en él habita. Diga conmigo, aquí nadie tiene nada. Usted no ha visto caje muerto con bolsillito al lado para echarle los chelitos que el difunto haya dejado. Nadie tiene nada, todo le pertenece al Señor. Ahora bien, Dios es el dueño de todo. Eso dice la traducción al lenguaje actual. Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. De manera que hasta la vida misma es prestada, y eso también debemos administrarlo con sabiduría. Mire, este tema, la mayordomía cristiana, se entiende como la responsabilidad de administrar o cuidar todo lo que Dios nos ha confiado, tanto espiritual como secular. Esto es importante, porque nosotros los cristianos a veces nos inclinamos demasiado a lo espiritual, o hay otros que se inclinan demasiado a lo secular. Debe haber un balance, porque ambos extremos son peligrosos. O sea, yo no puedo inclinarme solamente a lo espiritual e ignorar lo secular, o viceversa. Tengo que atender ambas cosas y administrarlas con sabiduría, y eso es lo que vamos a ver en este momento. La mayordomía cristiana es un concepto fundamental en la vida de un creyente, que implica, oiga esto, el manejo responsable de los recursos que Dios nos ha confiado, incluyendo tu salud, y eso lo vamos a ver ahora. Esto incluye unos puntos que usted va a ver a continuación. ¿Qué incluye la mayordomía cristiana? Número 1, diga conmigo, nuestro cuerpo. Vaya leyendo. Número 2, tiempo. Número 3, talentos. Y por último, finanza. Esos 4 pilares incluye la mayordomía cristiana, es decir, la administración. En esos puntos, el ser humano, no estoy hablando solamente del creyente, el ser humano debe administrar esos 4 puntos que se convierten en los pilares fundamentales para que lo que hagamos pueda tener un buen aprovechamiento. Y vamos a ver si el tiempo nos permite desarrollar esta parte. Vamos a ver el primer pilar, que es el cuerpo. ¿Se mete Dios? ¿Tiene Dios que ver o se empeña Dios en que haya una buena o correcta administración en el manejo de nuestro cuerpo? Claro que sí, y la Biblia lo dice. Mire que dice la Biblia en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué más? Y que no soy vosotros. Diga conmigo, yo no me pertenezco. O sea, el dueño de todo es el Señor. Él sí da tu cuerpo. Por eso habla de no destruir nuestro templo, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Mírenlo ahí. 1 Corintios 3:17. Dice: si alguno destruye el templo de Dios, que es su cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, que es santo. Entonces, hermano, es bueno saber que esta metáfora enfatiza la importancia de cuidar nuestro cuerpo, no solo como una posesión personal, sino como un lugar de la morada de Dios. Por eso
tenemos que ser un poquito abiertos en esta parte, que como te digo, cuando nos inclinamos mucho en lo espiritual, hay gente que condenan a un creyente porque salga a correr, a hacer ejercicio o vaya a un gimnasio. Eso yo lo respeto, pero eso es cuidar tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. E incluso tiene que ver con unos puntos importantes que usted va a ver aquí en la pantalla. Mire, administrar bien nuestro cuerpo incluye la buena alimentación. ¿Qué más incluye? Ejercicio físico. ¿Y qué más? Ay, a veces hay unos hermanitos con una unción tan poderosa, con esa camisa sudada que se la quitaron y se la pusieron de nuevo. Pero ese es un tema que quizá, hermano, a mucha gente se le vaya el gozo a los zapatos. Entonces, la alimentación, observen, señores, a los adventistas hay que dársela en esa parte de la alimentación. Esa gente se cuida. Esa gente lo que comen, lo comen pensando en que no cause efectos secundarios en su cuerpo. Regulan lo que es la ingesta de carbohidrato excesivo y azúcares, que son los nutrientes que más afectan la salud del ser humano. Carbohidratos y azúcares. Yo les puedo hablar de eso porque algunos lo saben. Yo soy paciente diabético desde el año 2015 que me la descubrieron, pero cuando me descubrieron la diabetes me dijeron: usted tenía tiempo padeciendo de eso y no lo sabía. Entonces me estaba envenenando cuando experimenté con la buena alimentación. Y por eso, si usted me ve un día en el gimnasio haciendo ejercicio, es porque tengo que hacerlo para durar un poquito más con ustedes. Gloria al Señor. Bueno, el varón es testigo. Gloria a Dios. Entonces, la higiene, que es importante, que tiene que ver, señores. Mire, el ser humano, si no se baña, le sale un aroma a macutico de pecador. Usted lo sabe. Y esto no diga que no, que yo no. A todos, señores, la higiene es fundamental en esa parte. Seguimos carretereando. Vamos a ver el segundo pilar, que es el tiempo. Vamos a ver el tiempo. ¿Cómo nosotros, como administradores, debemos manejar nuestro tiempo? Hay un dicho que dice que el tiempo que se va no vuelve. Entonces, saber administrar el tiempo es crucial, tanto en la vida personal como profesional, ya que facilita la organización, priorización y consecución de objetivos prudentes en reduciendo el estrés y permitiendo un mejor equilibrio entre el trabajo y el ocio. De hecho, los médicos recomiendan que lo mínimo que usted debe dormir, ¿cuántas horas son? 8 horas. Y muy poco cumplimos con eso. Hay otros que se pasan de las 8, pero en mi caso, porque yo no puedo aquí venir a pararme a hablar de lo que yo no digo. Yo le debo admitir que en esa parte me falta educarme con el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque yo creé un mal hábito, que es un mal necesario. Creé el mal hábito de que me acostumbré a leer después de las 10 de la noche. Es muy posible, y esto no lo digo, hermano, para hacer alarde de nada, porque como usted sabrá, todo es de Dios. Es muy posible que usted me tire a la 1, a las 2 de la mañana y yo esté despierto. Eso es casi todas las noches. Mi esposa ya se resignó, lamentablemente. Al principio fue una batalla, pero se resignó. Casi siempre yo estoy en ese horario leyendo. ¿Por qué? Porque es el horario más tranquilo, nadie me llama, nadie me toca, porque usted sabe que estamos para servir, y si alguien me solicita y yo estoy leyendo, no es verdad que yo voy a decirle: no, yo no puedo ahora porque estoy leyendo. Yo suelto la lectura y atiendo, porque lo que somos es siervos. Entonces, de manera estratégica, entiendo que es el momento para yo poder capacitarme, porque yo no puedo dar lo que no tengo, y si yo no recibo, no tengo para dar después. Y como ministro de Cristo, el creyente debe tener un tiempo para la lectura. Entonces, miren, Pablo, cuando le escribió a los creyentes de Éfeso, le dijo algo. Le dijo: aprovechando bien el tiempo, porque los días... Y si en la época de Pablo los días eran malos, imagínense ahora. Debemos utilizar nuestro tiempo en actividades que honren a Dios. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver los beneficios de una buena administración del tiempo. Mire, reducción de qué cosa. Vaya leyendo ahí. ¿Qué más? Tercero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esos son los beneficios de aprovechar el tiempo. Trácese meta, planifique, busque una hoja, una libreta,
Cuando usted, mire, dice un dicho que lo que se escribe no se olvida. Hay veces que te ha pasado que tienes responsabilidad y tareas que hacer, pero se te pasan, se te olvidan. ¿Por qué? Porque no hay una planificación. Y es posible que tomaste el teléfono para responder un mensaje, pero de ahí seguiste pasando y pasando y pasando, y te pasaron 4 o 5 horas. Señores, hay gente que el teléfono lo tiene amarrado por los bigotes, a su nombre. Entonces se dedica un tiempo que puede ser aprovechado en otras cosas. Consejo para una buena gestión del tiempo. Número 1, ayúdame ahí. Planifique y organice tareas. Número 2. Todos esos jueguitos que uno tiene en el celular a veces, que tú empiezas a jugar inocentemente y te dan vida, y que ay, me dieron una vida y que tú pasaste de nivel. Mire, eso hay que, no te voy a decir que no lo juegues. Ahora yo, Luis Felipe Reyes, lo eliminé de mi teléfono porque llegué a un punto que no lo dominaba yo a ellos, me dominaban ellos a mí. Y como yo entiendo que soy un ministro de Cristo y el enemigo no juega con eso, los eliminé todo de mi dispositivo. Usted entra a mi tablet, mi teléfono, no va a encontrar ningún juego por ningún lado. Ahora, si usted tiene el dominio propio de manejarlo, esas distracciones, usted puede hacerlo. Hay que hacer un balance. Pero vamos a añadirle a eso las redes sociales, las series japonesas, coreanas, que tienen muchos creyentes, señores, frenando en la llanta, gloria al Señor. El Netflix. Pero eso es otro tema. Seguimos al número 3. Delegar tareas. Nosotros no somos orquesta, señores. Si tenemos muchas responsabilidades y hay alguien que pertenece a nuestro círculo íntimo, deléguele una función, no se parte del liderazgo. El que no delega se va muriendo. Nosotros no somos Bob Bunny, que Bob Bunny se pichaba, se quechaba, bateaba, fildeaba y se hacía agua él mismo. Hay que delegar funciones. Número 4. Priorizar tareas es atender lo que necesita ser atendido con más urgencia, con mayor grado de urgencia. Cuando no priorizamos en nuestras tareas, señores, es posible que estemos dedicándole tiempo a algo que no es que no sea necesario, pero que no sea tan necesario como si lo son otras cosas. Seguimos, ayúdenme ahí. Tener flexibilidad del tiempo. Bueno, no lo puedo hacer ahora, lo hago después. El caso es que yo acostumbro, un ejemplo, leer de noche. No pude leer de noche, me levanto tempranito y lo hago en la mañana. Eso se llama tener flexibilidad del tiempo, porque no podemos ser tan rígidos. Ah, no, se pasó la hora, ya no voy a leer. No, flexibilice el tiempo. Vamos a ver el otro pilar donde tenemos que administrar. Aparte del tiempo, aparecen los talentos. Los talentos son aquella capacidad natural que Dios te da, pero que también esos dones del Espíritu Santo se unen a ese talento. Déjeme decirle que hay talentos naturales. Y esa gente que no conoce al Señor, que tiene una capacidad de entonar, de componer canciones, de tocar, son talentos naturales, que se nace con ellos. Entonces, nuestro talento tenemos que saber administrarlo, y mayormente como creyentes, que el Espíritu Santo nos capacita con los dones espirituales, saber utilizarlo. Y este es un punto que yo lamento que no tenemos el tiempo suficiente para desarrollarlo, pero que se necesita con mucha urgencia en la iglesia hablar de estos temas. Habilidades y dones que Dios nos ha otorgado son los talentos. Primera de Pedro 4:10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como bueno que administrador de la multiforme. La multiforme gracia de Dios tiene que ver con las diversas formas que Dios emplea para Él manifestarse. Es decir, Dios no se manifiesta solamente en el silbido apacible, se manifiesta en el fuego. Observe que Jesús no sanó a todas las personas de la misma manera. A uno le puso la mano, pero a otro escupió, hizo lodo y le untó en los ojos. A otro le escupió en la boca. Aleluya. Esa es la multiforme. Por eso, al que Dios usa corriendo, que Dios lo use corriendo. Ahora, al que Dios usa corriendo, que no tenga en poco aquel que Dios lo usa de manera serena. ¿Me está entendiendo? Y se metiendo ya. Porque hemos creído, señores, que Dios tiene una sola manera de orar y de manifestarse. Y miren lo que dice la Biblia, no soy yo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, de las diferentes formas en la cual Dios se manifiesta y se glorifica. Por eso no seamos ligeros. Usted ve algo y como que no le cuadra,
mejor vayas en oración y no descarte, como anda mucho diciendo por ahí que falta candela endemoniada que está. Y hay gente que está diciendo eso. Dios mío. Dios te usa en la oración, pues no critique que Dios usa quizás en esos coritos chipiados como el que cantó la sierva ahorita. Señores, debo comunicarle que el tiempo se agotó. Miren, en este renglón aparecen dos clases de personas en la parte de los talentos. Los que creen que tienen el derecho de usar los dones que han recibido del Señor como lo consideren más conveniente, y están aquellos que son los que creen que no tienen ningún don. Hay gente que tú le preguntas, ¿y cuál es el don tuyo? Yo no sé, pero te tengo una sorpresa. Todos tenemos algún don. Amén. Hay el suyo y úselo. Todos, señores, todos tenemos algún don. Lo que pasa es que un cuerpo es uno, pero tiene diferentes miembros. Pablo dice en 1 Corintios 12, si todo el cuerpo fuera ojo, y pasa a veces en la congregación que todos quieren ser adoradores, a veces todos quieren ser profetas. Señores, la multiforme gracia. Y aquí ninguno es más importante que otro. Incluso Pablo dice que los miembros que aparentan ser más insignificantes, Dios lo viste de mayor decoro. ¿Saben qué significa eso? Miren, en la iglesia hay unas personas que tienen el don, que uno de los dones menos mencionados, ¿sabe cuál es? Esos dones de la gente que están encargada del ornato en la congregación, llámese de la limpieza, los que abren el templo temprano, las que despolvan y quitan la tela de araña, las que habilitan este piso para que usted y yo nos sentemos. Esa gente casi no salen afiche o nunca salen afiche. Pero eso es un don, Señor, el don del servicio, que casi nadie pide eso. El don del servicio. No, y eso. Y por último, las finanzas. Mire, las finanzas. Me perdonan, me he pasado con 2 minutos. Mire, la finanza, como finanza, ¿verdad? Nos referimos al dinero y posesiones materiales. Es importante saber a dónde va nuestro dinero y recibir o decidir a dónde queremos que vaya en el futuro. Tú no has visto gente que dice, pero cobré y yo no sé dónde se fue lo cual. La falta de administración. Mire eso. Este punto es clave para aquellos que suelen decir, cobré y no sé qué se hizo el dinero. Mire, ese recuadro que aparece ahí, yo se lo voy a deber. No se lo voy a explicar por asunto de tiempo, pero este próximo yo se lo voy a explicar, este sí. Por ejemplo, este recuadro, este modelo 80-10-10 nos ayuda a saber dónde se fue el dinero. Primero, el 80% usted lo va a utilizar de su salario en gastos fijos. ¿Cómo así? Mi sueldo de 25,000 pesos, yo voy a utilizar el 80% en mis gastos fijos. Hay un 20% que se divide en esos dos renglones de 10, porque el creyente como administrador debe ahorrar. Hay gente que dice, yo no ahorro porque gano poco, tengo deuda. Señores, si usted espera no tener deuda para ahorrar, no va a ahorrar nunca. Nunca va a ahorrar. El administrador en la mayordomía cristiana tiene que entender que independientemente de que tú tengas deuda, mira, ve tirando una cosita en la esquina ahí, agárrate una alcancía del cerdito, llénala de moneda de 25 al pasito, de las que te van sobrando. Y cuando viene a ver en diciembre, tú la destapas y tiene un doble sueldo, alaba la gloria en esta hora. Eso es parte de la administración eclesiástica, eso es parte de la mayordomía. Entonces, ya tú sabes que un 80% lo tienes en tus gastos fijos y hay un 10% que tú lo ahorraste y hay otro 10% que es la pesadilla de todo creyente. ¿Cuánto alaban la gloria? Te lo leyó, ¿eh? La mayordomía implica dar generosamente para la obra de Dios y a los necesitados. Eso implica la mayordomía. Y ya terminamos. Beneficios del alma generosa, lo dice Proverbios 11:25. ¿Qué dice del alma generosa ahí? El alma generosa. Ay, ¿tú sabes por qué hay gente que cosecha poco? Porque siembra poco. Eso es así. Cada necesidad que la iglesia tiene es señal de qué. Cuando una iglesia ya no gasta es porque, si usted ve que una iglesia tiene gasto es porque está viva. El día que no gaste es porque se murió esa iglesia. Es así.
Es así. Entonces, mire, cuando vemos este tipo de cosas acá, 1 Corintios 16:1, que dice, ¿verdad? En cuanto a la ofrenda y esas cosas, usted tiene que conocerla ahí. Y debo confesar, vamos a saltar aquí. Hay alguna persona que se pregunta que cómo yo debo dar. Mire, ¿cómo yo debo dar? ¿Cómo dice ahí? Como lo hallamos, y es lo que la Biblia dice, con alegría, ¿verdad? Como dice la Escritura. La palabra alegre viene del griego hilaro, que significa dar gozosamente y generosamente. Bien, mis amados, ya esta parte la hemos visto acá, y yo voy a dar por concluida mi participación acá, porque yo sé que hay otras cosas que plantear aquí. Pero hay un texto que yo quiero dejarle en 2 de Corintios 9:6. Mire lo que dice ahí. Pero esto digo, ¿qué dice Pablo ahí? Es decir, ahí se aplica la ley de la siembra y la cosecha. El que es agricultor y tiene un terreno y nunca lo sembró, no tiene derecho un día a ir y que dame a sacar ñamo, pero usted no sembró ñamo nunca. Y ese es un principio de la mayordomía cristiana. Mis amados, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le guarde. Amén. Esta parte, esto es amplísimo, señores. Eso es amplísimo, pero por cuestión de tiempo vamos a dejarlo hasta ahí y voy a entregarle al pastor. Dios le bendiga. Aleluya, su nombre, al nombre de Cristo. Dios le bendiga. De manera de introducción, nuestro hermano Pastor y Felipe, yo sé que es bastante amplio el tema y no se desarrolló bastante, pero ya ustedes tienen la idea. Amén, tienen una idea, eso es lo importante, y le dije al pastor que me hicieran esa parte como de manera de introducción. Pero a Dios, ahora vamos a entrar en el tema concerniente a lo que venimos. Yo espero que los expositores se sienten. Nuestra hermana Ruth Martínez, que va de primero, y creo que nuestro hermano Luis Felipe va de segundo, creo, en el medio, y nuestro hermano Ángelo de tercero. Gloria a Dios. Recuerden que los expositores van a estar tocando el tema, que se tienen una pregunta, yo se la voy a hacer, la pregunta, gloria a Dios, y ellos estarán respondiendo, y luego, entonces, de que respondan cada intervención, por ejemplo, cuando termine Ruth, concerniente al tema que trae Ruth, los oyentes tendrán la oportunidad brevemente de hacer una pregunta o una aportación sobre el tema. Amén. Amén. Para que es como una mesa redonda donde todos vamos a compartir. Amén. Así sucesivamente. Y los expositores que no les toque el momento también tienen la oportunidad de dar alguna aportación sobre ya de los del otro compañero. Amén. ¿Entendieron la dinámica? Lo que yo necesito es que seamos un poco breves. ¿Cómo se llama esa palabra? Preciso y conciso. A mí es difícil, usted sabe que yo hablo mucho, pero yo me voy a controlar. Yo voy a tratar de controlarme porque yo sé que el tema es amplio y yo sé que hay muchas personas que quieren exponer su pregunta y quieren escucharlo. Y ya que tenemos 3 y son 6 preguntas que tenemos adicional, o sea, 6 preguntas que tenemos preparadas, pero yo sé que van a surgir preguntas de la sala. Voy con la primera pregunta, que es nuestra hermana Ruth Martínez, que es que la tiene. Hablamos de la mayordomía y la mayordomía abarca el tema que vamos a tratar, que ustedes lo vieron. Dios bendiga a los hermanos José Pérez. Dios bendiga a los hermanos José Pérez, el cual ha levantado la voz y mencionó que quería que tratáramos ese tema. Luego del tema vamos a tratar el tema la obediencia, porque quiero tratar ese tema y siempre vamos a hacer así con una persona que sea invitada. Amén. De fuera. Gloria a Dios. El tema o la pregunta es para nuestra hermana Ruth Martínez, pastora, ¿qué es el diezmo?
Dios le bendiga. El diezmo es el 10% de todas tus ganancias, según dice la Biblia. Y el profeta Malaquías nos enseñó acerca de lo que es el diezmo. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Entendieron? ¿Entendieron la respuesta? ¿Alguien quiere, nos hermana pastora? Hacemos la aclaración de que el diezmo se refiere al 10% de nuestra ganancia, de nuestra finanza. Amén. Es decir, de 100 pesos usted saca el 10%, que son 10 pesos. De 1,000 pesos usted saca el 10%, que son 100 pesos. Y así sucesivamente se va haciendo. Hay una fórmula. ¿Alguien más o los mismos ponentes que están aquí quieren dar una aclaración o una aportación? Pastor Felipe, Evangelista Ángel, si quieren, los hermanos José. Amén. Como acabó de decir nuestra hermana, podemos ver que es como un principio que Dios establece. Y dice: probadme, porque Él abrirá la ventana de los cielos y, o sea, su tierra será fértil. O sea, que hay un beneficio. Y creo que el objetivo de todo esto es para que nosotros mismos salgamos como hacia adelante, porque es un principio establecido que Dios establece, que trae consigo repercusiones tanto positivas. Entonces, ya hay otra pregunta que se me surge en el aire, que es para nuestra hermana Ruth, ya que estamos o el que la pueda responder. Entonces, como dijo el hermano José, ¿hay beneficio al yo despojarme del 10% de mi ganancia? Claro que sí, hay muchos beneficios. Por eso la Biblia dice que abriré las ventanas de los cielos. Cuando nosotros diezmamos, el Señor nos bendice de tal manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Ahora, si nosotros no les damos ese 10% al Señor, entonces, como decía el pastor Felipe, uno dice: ¿dónde fue que se me fue el dinero? Que yo ni siquiera me di cuenta. Aleluya. ¿Alguien más quiere decir? Si no, pasamos a la próxima intervención. Gloria a Dios. Amén. Seguimos con el pastor Felipe, que es la primera pregunta. Diferencia entre el diezmo y la ofrenda. Amén. Bien, como ya se ha explicado, el diezmo es la 10ª parte. Y déjeme decirle, en todo gremio, señores, debe haber un sistema de gobierno que sea útil para el financiamiento del mismo. Es decir, en cualquier empresa hay gastos y hay presupuesto. La iglesia no es la excepción. Y tengo que explicarle desde este punto de interesante para que pueda ser mejor recibido por cada uno de nosotros el tema del diezmo. Observen que Jesús, cuando inicia su ministerio, escoge a los 12, de los 12 nombró a uno de ellos como tesorero. Entonces, si había un tesorero, era porque se bregaba con plata. Alguien dijo que las ruedas del evangelio son de plata, y si hay plata, el evangelio camina mejor. Entonces, donde no hay un sistema de gobierno, lamentablemente no se puede echar hacia adelante. El diezmo, que ha sido objeto de mucha discusión, hay muchos que dicen que el diezmo fue para la época del Antiguo Testamento. Y déjeme decirle que el diezmo fue mucho antes que la ley. El primero en darlo fue Abraham, allá en Génesis 14, luego Jacob, Génesis 32, y luego entonces en Éxodo, en el capítulo 20, es que viene y le da y se le da la ley a Moisés. Entonces, cuando usted observa, a quien Abraham le da los diezmos, que es a Melquisedec, que prefiguraba, ¿verdad?, a Jesucristo, fue una anticipación el diezmo a la gracia. Entonces, el sistema para financiar los gastos de la iglesia
que es el diezmo, la ofrenda. La diferencia entre el diezmo y la ofrenda es que la ofrenda, tú das como tú propones en tu corazón. El diezmo, hay una cifra estipulada, es decir, que es la 10ª parte, es el 10%. Hay algunas personas que dicen, es que el 10% yo me lo encuentro muy poco. No se te prohíbe, no se te impide dar más de un 10%. Ahora, lo que entraría en contraposición es que tú digas que un 10 es mucho y empieces a dar un 5. Esa es la diferencia. Que la ofrenda no hay una cifra estipulada y el diezmo sí. Amén. Gloria a Dios. Concerniente a la pregunta que se le hizo a los hermanos Pastor y Felipe, diferencia entre el diezmo y la ofrenda. ¿Alguien tiene una aclaración o una aportación o una pregunta? Los hermanos José Felipe. Sí, en cuanto a esto del diezmo y las ofrendas, teniendo en cuenta que es un tema muy delicado, creo que hay que ser transparente con esto en cuanto al pueblo se refiere, porque hay personas que no le importa, un ejemplo, dar el diezmo y no importar para qué se utilice. Pero hay otros que están a la expectativa, esperando qué se va a hacer con ese dinero. Eso es parte de una pregunta que tenemos. Entonces, yo quisiera saber cuál es el origen y para qué se utilizaba el diezmo, para que hoy en día la iglesia lo estén haciendo de la manera correcta como empezó en el principio. Amén. Tenemos esa pregunta, esa pregunta la tenemos igual como nuestro hermano José la dijo. Vamos a decir ahora que toca esa pregunta, le toca a nuestro hermano Ángelo. Esa es la pregunta: ¿para qué se utiliza el diezmo? Esa es la pregunta, y nuestro hermano José también ya la puede contestar ahí. Gloria a Dios. La Biblia, gloria a Dios, nos dice, así como estuvieron hablando el pastor, nuestra hermana Ruth, hace referencia a que es la 10ª parte de tus ganancias o ingresos, de lo que tú recibes. Y aquí la Biblia nos habla de para qué se utilizaba el diezmo. Y dice, se utiliza principalmente para sostener el ministerio de la iglesia, sustento de los ministros pastores y ayuda a los necesitados. Es un acto de adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios, enseñando a ponerle en primer lugar. Esto nos hace entender, gloria a Dios, que el uso del diezmo en sí es para el uso de que la iglesia no se caiga. Porque así como entendemos que la iglesia se puede venir abajo por falta de oración, también se puede venir abajo por falta de ingresos económicos. Entonces entendemos que el 10% es para el sustento, para esos bloques que se están poniendo aquí. Es tan tal que la Biblia nos habla en 1 Corintios 9, 13 y 14. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Hace referencia a aquellos que se dedican tiempo completo a la obra de Dios. Es como el pastor Luis Felipe estuvo diciendo en la introducción, que él dijo que él utiliza la hora de la madrugada para leer porque entiende que a esa hora no lo van a llamar. Pero usted sabe quizás por qué ese pensamiento, porque es un pastor a tiempo completo. Entonces él entiende que si un miembro a cualquier hora del día le solicita, él tiene que estar a su disposición. Y si él se dedica a un trabajo de 12 horas al día, no va a tener la oportunidad de pastorear 12 horas al día a la iglesia. O sea, las ovejas van a estar a la intemperie. Es como que un pastor deje el rebaño y se vaya y lo deje ahí. Entonces entendemos que para eso se utilizan los diezmos. ¿Alguien de la mesa quiere dar una aportación sobre el tema? Nuestro hermano Pastor y Felipe. Amén. Miren, el tema del diezmo, es como le digo, es un tema que pica y se extiende, porque la pregunta, ¿cómo se deben administrar
con qué propósito se estableció el sistema del diezmo. Es importante. Miren, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, hubo una tribu a la cual Dios no le dio heredad, que fue la tribu de Leví. Los levitas eran los que estaban encargados de ministrar en los asuntos sagrados, es decir, ofrecer los sacrificios, interceder por el pueblo, puesto que ellos, su labor era esta. Jehová le dijo a ellos: ustedes no tienen heredad, yo seré la heredad de ustedes. Y miren lo que le dijo en Números 18:21. Digo, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, el diezmo, cabe resaltar que el diezmo tiene un solo dueño, y ese dueño es Dios. O sea, lo que dicen, el dueño del diezmo es el pastor. No, el diezmo no es del pastor, el diezmo es de Dios. Amén. Pero si el pastor trabaja en la obra del Señor, Ángelo citó un texto fundamental: los que ministran en el altar, del altar participan. Eso dice la Escritura. Entonces, el sistema, cómo se debe administrar, ya eso estará a criterio de la denominación, llámese concilio, la forma en cómo lo deba administrar. Yo le puedo hablar, por ejemplo, Cristo Misionera tiene un sistema que de lo que entra de diezmo, un 70% se le da al pastor para sus gastos, porque hay gente que cree que el pastorado es una vagancia, señores. Y el pastor, no puedo ser pastor, el pastor tiene que tener de todo un poco, hasta de psiquiatra, cuando vienen gente media loqueteada de allá afuera. El pastor tiene que atenderlo, el pastor tiene que estar presente. Entonces, un pastor que se dedique a la obra, obviamente va a descuidar incluso hasta su trabajo secular por amor a la obra. Y todo obrero es digno de qué cosa? Su salario. De su salario. Entonces, Cristo Misionero utiliza eso: un 70 para el pastor, un 20 para la iglesia, que se suma con lo que entra de ofrenda, y un 10% que se envía de diezmo para que el día que una congregación quiere echar plato y solicita una ayuda al concilio, el concilio de eso mismo que tú aportas, RIAN te da una aportación para ti. Un sistema administrativo. Ahora bien, si tenemos un tope, si la iglesia tiene una buena entrada. Por ejemplo, nosotros tenemos una congregación que mensualmente entra cerca del $500,000 nada más de diezmo. Una congregación tenemos nosotros, en la capital, casi $500,000 por concepto de diezmo. Entonces, ¿qué pasa? Si esa congregación, y claro está, va a variar, y yo conozco iglesias que pasan de otros concilios, pasan del $1,000,000 mensual nada más de diezmo, se le va a dar un 70%, obviamente no. Entonces se le pone un tope que vaya acorde con lo que se va en la canasta familiar. La canasta familiar oscila entre los $54,000 actualmente. Ahora, un pastor que se dedica a la obra a tiempo completo, ¿tiene derecho a comer o a pasar hambre? A comer. Entonces, por ahí le dan duro a los pastores. No, que los pastores viven bien porque el diezmo, pero si los pastores viven bien, entonces, ¿qué tú haces que no te ha puesto a pastorear? Necesita entrar al partido. Entonces, hago una corrección, es decir, las congregaciones nuestras, hay algunas que se asemejan a esa parte, pero sí conozco congregaciones, obviamente no de nuestra organización, que entran más de $1,000,000 y $500,000 nada más por concepto de diezmo. Eso no se le da todo al pastor, se le da una parte, un salario se le pone, que eso es digno. Entonces, esa es la dinámica de cómo se gasta. Ahora, el otro uso que se le da, hay una necesidad en la iglesia. Amén. El Señor dice: hay alimento en mi casa. ¿Para qué? Para alimentar al que tiene hambre. Un hermanito tiene una receta, de ahí se toma. Que vamos a hacer una comprita, de ahí se le puede hacer, y eso no es malo, eso es parte de la dinámica. Amén. Amén. Tenemos dos manos levantadas ya. El pastor mencionó una parte que quiero, pastor, no sé si es una pregunta o vamos a ver, o un aporte, vamos a ver si es una pregunta al momento que la diga. Usted mencionó que de repente hay un hermano enfermo que se saca de ahí. Pero, ¿cómo hay? Por ejemplo, vengo yo y yo soy miembro, usted es mi pastor. Yo le digo: pastor,
consígame que sea 500 pesos ahí, porque tengo una necesidad en el asunto. Pero, ¿cómo ese miembro sabe que hay algo? Porque si yo nunca te he diezmado. Entonces, no sé si es una pregunta. O sea, ¿cómo yo voy? ¿Con qué cara, diría yo? A ver si hay, porque no sé si hay. Entonces yo voy, porque si yo lo hago, entonces yo tengo como que siento como que hay, ¿verdad? Pero entonces si yo no lo hago, entonces ¿cómo yo voy, verdad? Entonces ¿cómo yo sabe que hay? Entonces esa parte, usted mencionó sobre iglesia, que no es aquí, eso no es aquí, porque yo no quiero entrar aquí tengo la tesorería nacional, digo, de aquí, local. No quiero entrar en materia, cualquiera pastor, con lo que ha visto aquí. Yo con esta iglesia, yo soy una bendición. Pero yo, sinceramente, yo bendigo esta iglesia. Y este tema hoy lo estamos tratando, incluso yo voy a tratar sin un micrófono, pero gloria a Dios. El caso hoy lo estamos tratando y yo sé que hay muchos aquí que están escuchando y espero que presten atención y lo tomen por el lado que se quiere. Ahora bien, el caso es que dirían cualquiera, wow, por aquí entra, porque han visto que lo que hemos realizado, pero no ven la bichuela, no ven ese asunto que hacemos. Pero el caso es, ¿qué usted me opina con respecto a la primera pregunta que le hice, concerniente que si yo voy de usted y se siente como una obligación en el momento? Bien, bueno, yo felicito a esta congregación porque en esta congregación no hay de la clase de miembros que voy a mencionar ahora. Pero naturalmente, los que menos aportan son los que más exigen. Naturalmente es así. Mira qué pasa, una congregación que tenga luz, energía eléctrica, abanico, todo eso hay que pagarlo. Mayormente el que no diezma es el que le gusta estar cerca donde el abanico le da. El que no diezma es el que hace solicitudes. Casi siempre el que diezma no hace solicitudes, el que no diezma hace con mayor frecuencia. Yo le dije que lo bendigo porque aquí usted no tiene miembros así, pero hay congregaciones que aparecen miembros así. Entonces, en conclusión, el que no diezma colabora mucho al atraso y a la crisis que se presentan en las congregaciones, porque como dice el pastor, si yo no aporto y voy a buscar, ¿cómo yo creo que puedo recibir? Porque, como dice, si por lo menos yo doy, yo sé que hay algo. O sea, ¿cómo tú sabes que hay algo si tú nunca has dado? Entonces, si tú nunca das y pides y te resuelven, eso debe motivarte a sumarte a la larga fila de aquellos que aportan para que cuando haya una necesidad y una petición aparezca para darle. ¿Me entiendes cuál es la dinámica? Es decir, si no se da, no puede haber. Y si usted da, claro, lo que damos lo damos para el Señor. Pero si usted da, puede seguir con un poquito más de fuerza. Porque hay gente que, como dijo el varón, ¿y qué se hizo con esto? Pero nunca da nada. Y lamentablemente es así. Dos aportaciones que quiero decir. Y es que la palabra del Señor nos dice que lo que vayamos a dar, o sea, como que lo demos con alegría. Amén. Esa es una de las cosas. Entonces yo creo que si una persona, y no es con esto que estoy diciendo, que usted no debe de saber qué se hace con el diezmo, por ejemplo, pero yo creo que una persona que da el diezmo, sabiendo que es para Dios que lo da, se debe de olvidar de eso. O sea, no tiene que estar haciendo cierta exigencia, porque entendería yo que mejor no lo haga. Porque cuando usted diezma y mañana viene a decir, hey, pastor, búsqueme ahí, ¿y qué usted hizo con los 1,000 pesos? ¿Verá con los 1,000 pesos que yo le di, te compré este pantaloncito, Yo no di eso para eso, yo lo di para que compren el cobre en la iglesia. Estoy poniendo un ejemplo, como aparecen ciertas personas. Entonces, en la congregación debemos de tener esto en cuenta, de que si usted va a hacer algo, sea ofrenda o sea diezmo, usted vaya a dar, délo con amor, que se una, y sabiendo que es para Dios que usted lo hace. Amén. Amén. Ahora bien, una pregunta. Recuerdo que allá en los Hechos ocurrió algo, y era que
los que se convertían al Señor entendían que la obra necesitaba ciertos movimientos y ciertas ayudas, y ellos, dice la palabra de Dios, que hasta vendían sus pertenencias para darla para la obra del Señor. En ese caso yo entiendo que se hacía como en forma de una ofrenda, y eso se daba para ayudar a que la iglesia siguiera avanzando y siguiera creciendo, y que los que tuvieran hambre no siguieran pasando hambre, de que todos vivieran como todo bien, vamos a decir así. Y en esa parte ahí no se menciona el diezmo. O sea, no sé si me entienden la pregunta. En este caso, el diezmo o la ofrenda no solamente sirven para ayudar a un enfermo, vamos a decir así, porque a veces ponemos esos casos, pero si yo tengo una necesidad de que quiero graduarme y necesito algo de lo que ya yo he ahorrado, me lo tienen que dar. Una cooperativa. Más o menos. Es que el diezmo, Más o menos. es que el diezmo no es un ahorro que usted va a darlo para cuando usted tenga la necesidad de ir, déjame ir a buscar eso, como alguien que conozco, que no diezma, él no daba el diezmo, pero al momento que tenía una necesidad iba y decía, yo necesito tanto, yo creo que tengo que hacer tanto del diezmo, porque fulano gana tanto, diezma tanto, fulano gana tanto. Eso no es un préstamo que usted hace con el diezmo. Ok. ¿Es consciente algo? Sí, al mismo tema. Vengo a... Mire, como decía la pastora Ingrid, el que pregunta que qué se hizo con lo que diezmó, eso es un indicativo de que no lo hizo para Dios. Porque el que lo da para Dios sabe que si se malversa cualquier ofrenda o diezmo, él sabe que cada quien dará cuenta a Dios de lo que haga. Nunca olvido un tío que yo tenía, él murió ya, él me decía, siendo yo nuevo creyente, me decía de que, inconverso, él me decía de que tigre, entonces tú estás manteniendo al pastor con los diezmos. Me atacaba. Y yo le decía, bueno tío, le voy a decir la verdad. El uso que le den al diezmo en la congregación, eso no son asuntos míos, yo lo doy para Dios y punto. Sí, me lo quité de arriba con eso. El caso se da, me tocó vivir la experiencia de un miembro de una congregación, por ética me reservo el nombre, que le pidió a la congregación todo lo que había diezmado, y la congregación tuvo que buscarse. De un pique cristiano que cogió. Se estaba ahorrando. No pidió los intereses. Era un sal que tenía. Dios mío, qué gloria. Razón. Los hermanos José Pérez tendrán la palabra. Sí, yo quiero hacer una pregunta y hablar un poco concerniente al tema de la transparencia, que yo hablé acerca de eso. Tenemos que tener en cuenta que aquí diezma personas inconversas, personas que no tienen madurez espiritual, no conocen bien del tema. Y yo, un ejemplo, lo digo con el objetivo de que cuide, un ejemplo, la apariencia del pastor, para que no vayan a malinterpretar que lo que se está dando el día que el pastor se compre un carrito, digan, ah, no, eso fue del diezmo que se dio, esto y que lo otro, que el pueblo y la congregación, ejemplo, sepa los gastos que se realizan con ese diezmo. Por ejemplo, iglesia, se va a comprar una guira y una tambora, vamos a coger tanto del diezmo para esto, ¿para qué? Para que no haya malinterpretaciones. Otro punto muy importante, ¿puede haber consecuencias si no se utiliza el diezmo de la manera correcta? Nuestro pastor Luis Felipe, por favor. Puede haber consecuencias si la congregación no utiliza el diezmo de la manera correcta, porque, por ejemplo, dice la palabra que se utilizaba antes para los levitas, como no tenían heredad, Dios los sustentaba a ellos que estaban a cargo del templo, y también se utilizaba para los pobres. Un ejemplo, si no se observa bien, porque el pobre o el necesitado se supone que no tienen. Entonces, de lo que tienen, que aportan, es que ellos van a ser sustentados. Porque si ellos tuvieran, un ejemplo, no se pusieran a ellos como las personas necesitadas. Por ejemplo, yo diezmo. Yo no tengo que ver un ejemplo, yo se lo entrego a papá Dios. Si el pastor hizo lo que tiene que hacer con eso, ahora yo no hago exigencia. Porque no se compró esto, pero un ejemplo, me gustaría de que una persona que no tenga quizá un trabajo,
con lo que yo doy, por ejemplo, que se ayude a ese tipo de personas. ¿En cuanto? Pastor, disculpe. Sí. La última pregunta, pero yo quiero decir algo con respecto quizás de manera quizás personal, o sea, con respeto, sobre qué se hace. Este tema se está tocando hoy, pero yo le dije a ustedes que no quería mencionar, tengo la tesorera ahí, pero en sí, me ha pasado varias veces que de repente que la gente se enferma rápido, así, de repente, o pasa cualquier cosa, y de repente, fulano está en el hospital, o este aquello, voy en el room, no parece algo, tú tienes que buscar hasta abajo de la cama, porque no hay. Porque por eso yo le dije la pregunta ahorita, si yo no quisiera que Ruth dijera, o si ella quisiera dijera, porque yo no tengo el tema, pero yo le diría el máximo, cada un día, pero me gustaría que dijera el máximo, porque yo le voy a decir la verdad, y usted me perdona, pero yo sé que de ahora en adelante, quizás usted con el conocimiento que estamos pidiendo ahora, pero si aquí hay 50 gente, 4 o 10 man, No lo muevan, déjalo. Para eso es que se está tocando el tema. no le estoy diciendo para que no sepan, lo estoy diciendo, yo le preguntaría, pero no quiero, pero el caso es que a veces exigimos lo que no hay. Entonces, es la pregunta que le dije ahorita. Porque si él habló de una X iglesia, bueno, de una vez apareció, a veces dicen, dijeron en una ocasión aquí, no, pero mira, vamos a comprar el cemento de ahí, vamos a comprar, pero si no dan ni para los recursos ¿usted me entiende? Entonces, el caso es que hoy estamos aprendiendo para que pueda entender el caso. Amén. Miren, oigan este tema importante. El tema del dinero es uno de los temas más delicados. Amén. Y de los que ameritan mayor transparencia, como decía José. Amén. Por eso se recomienda que en una asamblea trimestral o anual, tesorero o tesorera dé un informe financiero. Exactamente. Por ejemplo, la tesorera de la congregación, la cual yo pastoreo, todos los meses da un informe financiero. Lo que entró, lo que salió y el balance actual. Lo que como pastor a mí me corresponde, porque a mí no me da pena, porque es bíblico. Sobre lo que decía el varón de cuidar la imagen del pastor, de que no hablen, déjeme decirle que eso es inevitable. Van a hablar. Un ejemplo, el pastor Yael y yo tenemos algo en común, que cuando montamos toda la familia en el motorcito es difícil que no nos voceen algo en la calle. En estos días me voció ya, somos 5 en un motor, me voció uno en estos días, y esa patana, ya usted sabe. Y yo le digo a mi esposa, observa, y a veces vamos en la calle y gente me vocea, declara un vehículo, y yo amén lo recibo. Y yo le digo a mi esposa, es posible que si recibimos el vehículo, ese sea de lo primero que salga a decir, mira, se enriqueció con el tema de la iglesia. Entonces eso es inevitable. Yo lo que tengo es un CG, mire, ese CG que yo tengo ahí, cuando lo compré me costó 27,000 pesos al cacarazo, usado, y está en buena condición. Y lo compré con un dinero que me liquidan de mi trabajo. Y cuando salí en mi motor empezaron a decir, mira, está resultando el diezmo. O sea que eso es inevitable. Dijeron que yo lo compré con los cuartos de la iglesia y fue con mi sueldo de mi trabajo. Yo duré 17 años partiendo docencia en un colegio. Entonces, no hay forma. Pero sí, dentro del interno de la congregación es loable de que haya un informe financiero. Eso despierta un poquito más de confianza, y todo aquí, ¿verdad? Como miembro de la congregación tenemos derecho a saber dónde va el dinero. Eso es algo que es fundamental en una congregación. Un informe, y el que por ejemplo quiera saber en qué se está utilizando, también tiene toda la libertad de que se le explique. Amén. Concerniente a esa pregunta, o sea, con respecto al informe, escuché también a alguien decir en una ocasión, si usted tiene el interés de saber en un sentido, no públicamente, porque aquí nosotros hacemos, cuando hacemos con respecto a las actividades financieras que hacemos,
con respecto mira, ahora mismo estamos haciendo un asunto de unos sobres para la construcción y ese dinero se dice totalmente e incluso los gastos que hemos hecho con recursos de la iglesia, con respecto aquí. Pero ya con respeto que esa parte a mí no me gusta y lo he hecho yo, y quizá alguien de aquí podría decir, yo he llegado ya y he encontrado y lo ha bendecido. El caso es que yo no voy a decir, bueno, yo le di tanto dinero a fulano, a Perencejo, a que esa parte no soy como muy ahí. ¿Tú me entiendes? Entonces, porque esas son cosas un poco más privadas. Amén, la pastora. Ok. Escúchame, Julie. Ok. Dice Ruth que se pueden acercar a ella, pero yo le dije a Ruth que si quiere que dijera, yo no lo conozco el máximo, pero. Mire, concerniente a lo que dice el pastor, creo que entendí. O sea, que el pastor habla de que no da informe de a quién se ayudó, ¿verdad? O se benefició. Es lo más prudente de que no se diga, ahora sí, salieron tanto. Se le puede poner a eso ayuda de beneficencia, sin mencionar a quién se ayudó. O sea, se ayudó, ayuda de beneficencia. O un fondo de beneficencia para ayudar al necesitado, sin decir, como dice el dicho, sin hablar mentira, nunca digas toda la verdad. O sea, tú ahí guarda la imagen porque no es es de mal gusto, señores, que de repente al pastor Luis Felipe se le dé una ayuda y que digan, y le digo una ayuda al pastor Luis Felipe delante de la multitud, porque una persona necesitaba, pero mira, a él se lo ayudaron por lo mismo. Eso va a crear conflicto. Mejor es dejarlo así. Salieron de beneficencia, tanto. Y si alguna persona tiene alguna duda, ya personalmente, como dijo la tercera ahorita, se le acerca y se le dice, mire, por esto y por esto. Las iglesias yo sé que compran hasta pares de zapatos, al que no tiene zapatos, le llevan su comprita, al que no tiene, observan cualquier necesidad y dan sus aportes, todo eso. Pero la iglesia no tiene que dar un informe de que salieron 3,000 pesos en 3 cartones de huevo que le compramos a María, un saco de arroz a San Pedro, no, nada de eso. Simplemente ayuda de beneficencia. Amén. Ángel, ya dijo. Hola. Una pregunta. Tengo una pregunta y una fuerte ahora. Que es que la Biblia nos habla sobre eso. Que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Nosotros cuando hacemos algo no lo debemos hacer para que el público vea lo que se hizo. Ahora, entiendo el punto de que tenemos que sí, bueno, ahí están todos los apuntes. Ruth tiene todos los apuntes de lo que entra y sale. Así que todo aquel que tenga duda, no lo haga. El que tenga una duda, trate de orar bien y no lo haga como para buscar una excusa acusativa, por decirlo de una forma, o decir no, porque mira lo que entraron, o esto, o mira lo que hicieron. No, si usted lo va a hacer, hágalo para usted quizá quitar su duda y hacer las cosas correctamente, como lo manda la Biblia, porque lo que se está hablando aquí no lo inventó ni Luis Felipe, ni lo inventó Ruth, ni lo inventé yo. Son palabras de Dios que están escritas, mandatos. Así como no robarás, es un mandato que tenemos escrito. Y la pregunta es, para mis compañeros, si yo decido diezmar en la calle, ¿equivale como diezmo? Ejemplo, yo digo, bueno, yo a la iglesia no lo voy a llevar, como hay personas que usan, por decirlo de una forma maliciosa, yo no lo voy a llevar a la iglesia porque yo no sé en qué lo van a utilizar en la iglesia. Yo mejor se lo doy a un mendigo y estoy diezmando. ¿Qué usted entiende por eso? ¿Eso es diezmar? Hay también que hay gente también que se lo dan a otra iglesia de que porque es internacional o por depósito, Tony. Sí, yo le bendiga. La pregunta de esto. En una ocasión, estando yo descarriado, aún yo estaba descarriado, me mantenía siempre, no salía de mi casa sin orar. Y una mañana estoy muy compungido y le digo al Señor, yo necesito diezmar, pero yo no me estaba congregando en ninguna iglesia.
Y salí con esa necesidad de que yo necesitaba diezmar. Y desde que salí, que doblé en un sector de la capital, vi una mujer de Dios predicando en un parque. Y ahí volvió el Señor y me tocó y me dijo, mírala ahí, diezma de ahí. Y me estacioné una vez, pero vi a esa mujer con ese semblante de una mujer de Dios. Y inmediatamente cogí, lo metí en un sobre, y gracias Señor. Y la llamé, sierva. Y me dijo, wow. Y hago así tan, y le entrego el sobre. Entonces el Señor ahí me ministró y me dijo, está diezmada. A veces, yo pude ver una experiencia, viví una experiencia en la iglesia a la cual yo pertenecía, que había un señor, aquí voy a mencionar su nombre, Puñungo, un señor que tenía una compraventa en cerca del destacamento. Y ese señor iba, él no era cristiano, ese señor iba mensual a la asamblea de Dios y se paraba en la puerta de la iglesia. A veces entraba por el pasillo, se agachaba y ponía el sobre encima del púlpito. Y el pastor le decía, recuerde que por eso usted no está salvo. Ricardo Rosario le decía, recuerde, esto lo tomamos porque Dios lo puso en su corazón. Pero eso no quiere decir que por eso usted está salvo. Entonces, de ahí se concede una pregunta. Todavía existen ese tipo de personas que son mundanos y yo creo que sí, ¿verdad? Claro. Religiosamente, cuando yo entré a esta congregación y le dije a Dios, yo no quiero tocar ese tema y en sí hay una persona que no es cristiano, ni el nombre conozco, de manera mensual prácticamente me entrega 1,000 pesos. Casi tiene, ¿tú me entiendes? Y no es cristiana. Amén, pero yo voy a contestar una pregunta, o sea, una respuesta a lo que te digo, que sintió que estaba diezmando. Recuérdese que usted no tenía un pastor, usted me dice que estaba apartado, ¿verdad? Entonces ese no era su pastor. De manera que usted dio la ofrenda, o lo mismo porque usted entendía que quería, pero sería de mal gusto, por así decirlo, con respecto a la que como dijo también el pastor Héctor, que de repente yo tengo un pastor preferido que en las redes yo lo escucho bien, como a Carlos Vargas, por ejemplo, y me gusta su mensaje, y yo de manera poniendo por ahí que la ofrenda, el diezmo, y yo agarro de lo mío y lo mando para allá. Una bendición. Pero el pastor aquí, el que está cayéndose a pedazos, por así decirlo, el que está oyendo yuca por usted, que ora por usted, que como usted está enfermo, que esto y aquello, que viene para acá a gritar y a esto y lo aquello. ¿Tú me entiendes? Entonces, quiero decir una cosa. La iglesia nunca tendrá un sueldo para pagarle lo que hace el pastor. Nunca. Y yo le voy a pedir algo también. Por favor, el día, y esto se lo digo de manera particular, el día que usted lo haga y comience a hacerlo, porque yo sé que van a comenzar a hacerlo ahora, a diezmar, porque le está enseñando, pero el día que usted sienta que lo está haciendo como una manera para después exigirle algo, no lo haga, porque hágalo por revelación y a Dios, amén, porque esto, yo le pido a Dios que hay un tema aquí que ya quiero pasar la pregunta, no quiero pasar ese, pero creo que hay una pregunta que no lo voy a decir ahora porque la tengo ahí. Yo quiero responder la pregunta que Escúchame, que la pastora te va a tratar. Quería hacerle una pequeña historia de un pastor que me tocó charlar con él. Y nuestro hermano pastor Luis Felipe hablaba de esas iglesias que diezman de millones y de medio millón, pero hay otras que no diezman de medio millón ni de medio millón. Amén. Que también tenemos que conocer esa realidad. Y en esa ocasión, y era un pastor asalariado. No había conocido a un pastor tan asalariado como este. Pero era un pastor asalariado. Si usted no sabe lo que un pastor asalariado, son aquellos que están por lo que le entra a la iglesia. Si no tienen un buen diezmo, si tienen que hacer patica para que te tengo, se van. Y esa persona me dice a mí, yo quiero entregar la iglesia, pero se la quiero entregar a alguien que pueda tenerla. Y me gustaría que fuera tú. Yo no, porque mi esposo está en una iglesia y mi esposo está al frente de esa iglesia y yo estoy donde esté mi esposo. Yo no voy a agarrar y que voy a que alguien me diga. Entonces yo le digo, pero yo voy a la iglesia bien y comienza a decirme, no, porque en la iglesia
Lo que me están entrando son entre 30 y de 30 a 50, más o menos me dicen que está entrando entre 30 y 50,000 y eso no le da para sus gastos y él tiene que trabajar para poder cumplir porque yo tengo 3 hijos, ya están, los hijos ya son adultos, o sea, no son niños pequeños, son adultos y yo tengo mi gasto y con eso no me da. Entonces yo quiero encontrar a alguien a quien darle la iglesia y yo dije, wow. Y de 30 a 50 es el diezmo que entra, pero qué bendición. Y me dijo, ustedes van más o menos por ahí. Digo yo, sí, pero más o menos huyendo para abajo. ¿Usted me entiende? Esa persona me dice, no, pero ¿cómo va a ser? Y yo le digo el promedio de lo que entra, de lo cual, por ejemplo, Luis Felipe mencionaba que a ese diezmo se le saca ciertos porcientos que pronto Rulo va a dar para que la iglesia tenga ese conocimiento. Porque la iglesia no está falta de conocimiento, Señor. Y yo quiero hacer esta aclaración. La iglesia no está falta de conocimiento de lo que es el diezmo. Porque gente que están afuera, que no saben lo que se habla en la iglesia, saben lo que es el diezmo. Y usted me va a decir que usted está dentro de la iglesia y no sabe lo que es el diezmo. Y personas impías, yo conozco no personas que, por ejemplo, el pastor pone un ejemplo, una persona que viene, yo conozco muchas personas que tienen negocios, que son maestros, que son esto y que son aquello, y que no pisan una iglesia, al menos que sea una invitación especial. Dice, yo voy a ir a la iglesia. Y sin embargo, esa persona sabe cómo sacar su diezmo y darlo. Y usted que es creyente me va a decir a mí, yo no diezmaba porque yo no sabía lo que es el diezmo. No, yo no le creo eso. Porque si usted lo hubiese querido hacer, lo hace. Amén. Y yo digo esto de esta forma porque estamos como diciendo que no, que por falta de conocimiento y que a partir de hoy se va a hacer. Pastor, no tenga esa esperanza. Esto lo va a hacer al que Dios se lo ponga en su corazón. Entonces, esa persona, cuando yo le dije el promedio de lo que aquí entraba, ¿sabe lo que me dijo, pastor? Yo así no pastoreo. Usted lo dijo asalariado. Así mismo. Me dijo, yo así no pastoreo. Yo le dije, porque ese que ustedes ven ahí, ese yo peleo con quien tenga que pelear. Si me hablan de que se enrobó, no con lo del mundo de allá afuera, no. No con lo del mundo. Uno de aquí adentro de la iglesia. Que diga de que, no, que me saque la cuenta. Mire, hermano, ese que está ahí ha dejado de buscar la comida de su casa para llevarle la comida a otro. Ese. Ha tenido sus hijos enfermos, pero hay otros que tienen hijos enfermos y va y le lleva primero al otro. De lo que es el supuesto diezmo. Que de ese diezmo ciertamente no entra completamente. 5,000 pesos entraron de diezmo. A esos 5,000 pesos, a veces Ru me dice a mí, pastora, no, poniendo un ejemplo. De esos 5,000, a veces Ru me dice a mí, pastora, no le saque tanto. Y digo yo, sáqueselo. Que eso hay que sacarlo. Con eso hay que cumplir. Eso no es de que si hay mucho, si hay chino, si hay poco, no. Lo que hay que sacar, se saca, sea mucho o sea poco. Porque cuando usted diezma, porque está ganando mucho, hay gente que, no, cuando ya gane 30,000 pesos, yo voy a diezmar. Porque yo voy a dar algo. No, pero es que yo gano tan chino, yo lo que gano son 500 pesos. ¿Cómo yo voy a diezmar de esos 500 pesos? Si usted no puede dar los 50 pesitos, menos va a dar los 4,000 y los 5,000 cuando gane 40,000 pesos. Porque usted lo primero que va a decir, 4,000. Con esos 4,000 yo hago esto y esto. Hermano, vamos a hacer más serio. Amor, decían dos personajes en la iglesia y yo estaba, que me congregaba. Uno decía, ahora yo diezmar 1,000,000 o diezmar 100,000 pesos porque estoy ganando 1,000,000. ¿Tú entiendes? Entonces,
Y otra persona decía, si tú no diezmas conforme a cómo ganas, Dios te pone a ganar conforme a cómo diezmas. Amén. Entonces, la patrona aclaró una parte. Señores, en particular, Dios me ha bendecido. Yo desde niño casi nunca me gustó tener empleo, porque yo amo la obra de Dios. Dios lo sabe. A mí me pueden decir que yo que no estoy en obra tiempo completo, que sé yo qué, pues yo varias veces cerrado mi negocio, teniendo clientes y no, ya tengo un compromiso. En estos días tenía dos clientes ahí, me están esperando, y pasé coincidencialmente por una casa, Luis Felipe, y cuando encontré esa casa, encontré a la persona llorando y la persona se quería entonces estaba, si yo no me he pasado por ahí, y fue un asunto, y lo que quiero decir, y es, ¿no me entiendes? De nosotros, aquí, y pues nadie sabe eso. Y ese mismo día yo tuve un problema con un comentario con una persona, y me sentía, Dios mío, Padre, yo con un problema aquí que necesita realmente mi atención, y yo preocupado por otras cosas aquí que lo que me están quedando la paz. Yo dije, Dios mío, Padre, y yo me estaba comiendo un bizcocho ahorita, porque no he comido. Estaba comiendo un bizcocho ahorita para venir para acá. Yo voy a ver la cena antes de venir, porque yo tenía un compromiso con la compañía de pastores y este asunto. Entonces tenía un cliente aquí, tenía que recortar yo con fiebre. Dios mío, Padre, ¿cómo lo hago? Entonces, dame la comida rápido para yo venir. Entonces, el caso es que vi un bizcocho ahí en la comida, y cuando, digo, ahí en la nevera, y cuando estoy comiendo, mi esposa me cuenta algo. Cuando me cuenta algo de un conflicto, dice mi esposa, por eso yo no te cuento nada, porque de una vez tú te cierras el estómago, de una vez. Entonces, la gente no sabe, yo le estoy diciendo que no tienen con qué, porque no soy, yo le digo a Dios que no trabajo por ofenda ni diezmo. Pero si usted sabe cuánto entra aquí, usted diría, Dios mío, está buscando demasiado para lo que entra. Aquí está, pues, 5,000 pesos, eso fue mucho. Claro, de que $1,500,000, que sé yo qué, 30,000 pesos. Y el pastor Felipe, yo creo que se va a llevar un desolamiento, yo creo que hoy, con respeto a lo que. ¿No me entiendes? Pero la cosa no es la cantidad, la cosa es la fidelidad. Yo voy a mencionar mucho más José. Vamos a mencionar, José está hablando. Pero José, regularmente, en el último tiempo, está fielmente. Y no voy a decir la cantidad. Y quizás no puedo decir, porque no es quizás, pero yo lo fiel. No sé si me entiende. Porque la cosa no es, si usted puede llevar 50 pesos, eso es. ¿Usted me entiende? Eso es lo que usted consiguió. Amén. Dios le bendiga. Los hermanos José tiene hace rato y Karina. Vamos a hacer un poco, porque quiero hacer la pregunta, la pregunta que tengo, me faltan 3 preguntas y la vamos a hacer breve. Voy a hacer breve. Discúlpame, la voy a hacer las 3 preguntas juntas. Luego, la voy a hacer las 3 juntas para que luego. Después de yo quiero dar un aporte. Mira. Todavía la pregunta de Ángelo está todavía en el aire. Si tú vas a aportar después. Mira, en cuanto a ese tema que se está tocando hoy, se está haciendo con el objetivo de que cada uno se motive a hacerlo de manera voluntaria. Este tema en la antigüedad se estableció como una ley formal para el pueblo de Israel. Al parecer, no se diezmaba regularmente. Entonces Dios establece esto como una ley para que el pueblo tuviera en cuenta de que había una ley establecida por él para que el pueblo diezmara para el crecimiento de la obra del Señor. El pastor de nosotros no es muy dado a hablar de este tipo de temas. El pastor no le gusta tocar mucho ese punto porque él considera que es un tema muy delicado, entonces la gente lo puede malinterpretar. Ahora bien, mi pastor tiene que ser el modelo de esto, porque esto no se está haciendo para su beneficio personal, sino para el crecimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ahora en adelante, ese es un punto que cuando Dios le ponga el sentir, tiene que predicarlo a la congregación. ¿Por qué? Porque es para su beneficio personal mío, porque yo lo estoy haciendo, porque también quiero honrar a Dios, pero Dios también me honra, porque dice que Dios no se queda con lo de nadie. ¿Me doy a entender? Entonces, si cada uno de nosotros de manera personal empieza a diezmar, va a ayudar la congregación y usted también será ayudado. En cuanto.
en la ofrenda. Yo no sé si uno tiene que entregárselo a usted o a ella, o echarlo en un sobre. Yo lo sé que cuando yo recuerdo la ofrenda, yo lo echo ahí. Ahí es que yo echo el ahí hay una diferencia, porque entendemos que el diezmo va para otro fin de manera. Entonces, bueno, gracias a Dios que por eso está enseñando, porque de la parte del diezmo, entonces también el pastor también se puede sustentar y puede ayudarse en cualquier cosa también para ayudar a otro. Disculpa, pero tú lo echas en el sobre. Entonces, se debe diferenciar, echarlo en el sobre, ya ahí la tesorera sabe que eso es un centro de diezmo, aunque lo eche en el momento donde se esté colectando la ofrenda. Pero debe estar ahí. Pastor, yo quiero dar un testimonio breve. La persona, eso lo vamos a poner, no se lo pasa a Ruth. Lo voy a poner un testimonio breve y la persona que está aquí se va a dar cuenta de quién, no voy a mencionar el nombre, pero yo, hace un día, no se puede decir, pero ya era así, fue un día, en estos días fue, que yo tenía un compromiso, Dios mío, me levanté sin uno, y yo dije, Dios mío, Padre, necesito 1.500 pesos, Padre, ¿a dónde yo voy a conseguir esos 1.500 pesos, Dios mío, Padre? Y de repente un hermano me llama, y quiere hablar conmigo, y el caso es que, yo digo, bueno, ¿qué será? Yo lo que le había dado otro problema era, de Dios mío, Padre, ¿qué será? Yo digo, bueno, está bien, nos reunimos en un lugar. Cuando nos reunimos en un lugar, exactamente, cuando oye, pues yo sinceramente conmigo, Él me ama demasiado. Si yo le digo ahora mismo, Padre, no tengo los zapatos, Él no llega. Amén. Entonces, el caso es que le dije, Señor, que necesito 1.500 pesos. Bueno, en ese caso había 1.600 pesos. Y con los 100 pesos que había, le faltaban 100 pesos a una hermana para algo y yo se lo di. Y el caso es que estaba completo. ¿Tú me entiendes? Entonces, se resolvió el asunto. Pero, pastor, por algo yo le quiero decir esto. Esta iglesia, yo la amo muchísimo. Esta iglesia, su pastor cumple años. Automáticamente, si ellos tienen los recursos, cuando pasan una jipeta, me la compran. Porque he visto la generosidad. Entonces, quizás en el término ya de conocer cómo estamos tocando esto, es otra cosa. Pero he visto que cualquier cosa que se necesita, está. O sea, que no es porque no quieren. Quizás es porque, bueno, nosotros digo que ellos saben conocimiento, pero en esta ocasión, gracias a Dios que están la gran mayoría, faltan muchos, pero ya los que están aquí van a tener conocimiento, que si lo hacen de manera, ya no es porque no se lo dijeron. Nuestro hermano, aclarar que muchas veces nosotros pensamos que diezmar es también parte de la ofrenda, y hay que tener en cuenta que uno diezma, uno ofrenda, pero también uno hace obras de caridad. Ahorita se mencionaba que hay personas que como que sienten dar un diezmo a un pastor prácticamente desconocido, por ponerlo así, dejando a un lado que quizá al lado de su casa hay una familia que no tiene que comer. Entonces, ¿qué uno puede hacer dando un diezmo a una persona X que uno ni siquiera sabe cuando uno está en el lugar que hay ciertas necesidades? También destacar que aunque una iglesia, por ejemplo, aunque nuestra iglesia tenga 40 miembros, por ponerlo así, quizás se pueden contar con los dedos de la mano cuánto diezman y todavía quedan. O sea, no porque haya muchos miembros se diezman, y muchas veces los que trabajamos, los que no trabajan, diezman más que los que trabajamos, porque era como se decía ahorita. Cuando yo tengo un sueldo de 20,000 pesos y yo digo, bueno, yo voy a diezmar cuando yo gano 5,000 pesos, pero yo voy a diezmar cuando gane 20. Pero cuando yo calculo lo que yo voy a diezmar, me encuentro que es mucho y no lo doy. O sea, sin embargo, hay personas que no tienen un trabajo fijo y hoy hicieron un trabajo y ganaron 100 pesos y usted lo ve, que van y diezman el 10% de esos 100 pesos que se ganó. Y muchas veces usted se pregunta, ay, pero fulano sí está como prosperado y no trabaja, qué sé yo cuánto. Es que Dios realmente te entrega el 100 por 1.
Y es cuando tú lo haces de corazón. O sea, no es necesario, para yo diezmar, no tiene que saberlo la iglesia entera. O sea, yo soy de esa persona que si yo voy a hacer algo, yo no tiene que saberlo. Mientras más, miren, a veces yo hago algo y yo no quiero ni siquiera que mi esposo lo sepa. Porque yo entiendo como que ahí es que yo hago las cosas realmente de corazón, que yo me desprendo de corazón. Entonces, esto ha sido muy importante porque también nos enseña de cómo hacerlo, qué hacer, y también nos abre la mente a aquellas personas que pensamos una cosa que no es. Yo sí, porque Ángela dijo que si yo quiero diezmar, que yo sé que se me ha olvidado, yo le puedo diezmar a una persona de la calle y yo entiendo que estoy cumpliendo con eso. La Biblia dice que llevamos nuestro diezmo a Dios por él. El deber de usted traer el diezmo aquí. Ahora, si usted quiere ayudar a una persona de la calle, aparte de usted entrega su diezmo de lo que queda, entonces usted ayuda a esa persona. Bien, es una obra de caridad que usted está haciendo. Excelente. Escuchen atentamente, oigan. El diezmo debe formar parte de la adoración del creyente. Debe formar parte de la adoración del creyente. Es decir, si yo adoro en espíritu y en verdad, yo voy a diezmar. Ella explicó, si usted quiere ayudar a una persona en particular, no lo ayude con lo que le pertenece a Jehová y con lo que Jehová estipuló que debe llevarse a su casa. Lo que menciona el ministro, yo como pastor le puedo decir, a mí han ido personas de otra iglesia a llevarme el diezmo y yo no se lo he aceptado, lo he mandado para su congregación. Sería muy desleal de mi parte que yo recibirlo, porque ¿cómo es posible que tu congregación, tú tienes líderes que te están formando? Como dijo Yael, oran por ti. A esa gente que tú tienes que bendecir, en el momento en que tú cierras tu corazón y no lo haces porque quizás tiene algún tipo de descontento, entonces usted está diciendo con eso que usted no lo da para Dios. Porque si lo da para Dios, independientemente de que esté contento o no, tú sabes que lo estás haciendo para el Señor en ese sentido. Entonces, con relación al diezmo, usted tiene su sobre, ¿verdad? Usted lo echa en su sobre. Si no tiene el sobre, usted puede acercarse a la tesorera y decirle, mire, no tengo el sobre, pero esto es de diezmo. Y ella sabe que por concepto de diezmo. Yo me he topado con gente que dice, yo no estoy diezmando porque no tengo sobre, pero es que, óyeme, el sobre no es lo que te debe mover a ti a diezmar, es un compromiso. Como muchos agarran una hoja de papel y ponle tu nombre y lo entregas y sales de eso. Cuando te digo que forma parte de nuestra adoración, miren, el tabernáculo, que fue el lugar de encuentro de Dios con el pueblo cuando estaban en el desierto. Los templos son un prototipo de lo que era el tabernáculo, porque el tabernáculo tenía el atrio exterior, que era la parte de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo, que representa ese altar ahí arriba. Eso se construyó en el desierto como ofrenda voluntaria del pueblo. Y se colectó ofrenda a tal punto. Usted va a Éxodo capítulo 25 y encontrará que Moisés, por mandato de Dios, le pide una ofrenda al pueblo. Y Moisés tuvo que pedirle al pueblo que ya no llevaran más ofrenda. Párense, que hay demasiada ya. Esto prosperó tanto y fue de tanta bendición que no hubo que ir a mendigar el dinero de los infieles, porque todo el pueblo se puso a una para suplir las necesidades. Oigan lo que le voy a decir. Oigan lo que le voy a decir. Y esto, varón, si no es en vivo, le hace un corte. La Biblia nos hace entender que el diezmo no es nuestro, sino de Dios. Y aquí lo dice porque dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrendas. Cuando una persona roba, es porque toma lo que no es suyo. Ejemplo, si yo tomo esta botella de agua, eso es mío. No hay reclamo, pero cuando tomamos, yo tomo esta, y Felipe tiene reclamo porque no es mía. Entonces Dios nos hace entender que el 10% de lo que ganamos no es nuestro. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. De manera de conclusión, quiero mencionar la pregunta que falta, pero la vamos a mencionar las 3 para que brevemente, ya vamos a despedir, para Dios brevemente la podamos mencionar. Si alguna persona más tiene alguna relación, lo puede ser. Amén. Pues vamos a mencionar las 3 preguntas que faltan de manera rápida. Si no diezmo, estoy en pecado. Esa fue para nuestra hermana Ruth. La otra pregunta para nuestro hermano Pastor y Felipe: ¿es obligatorio dar el diezmo? Y para nuestro hermano Ángelo, y si no tengo trabajo fijo, ya ese hermano no ha hablado, y si no tengo trabajo fijo, ¿debo diezmar también? Pueden, de manera de conclusión, ya decir esa parte de esa pregunta cualquiera. Ángelo leyó y decía: robará el hombre a Dios. Entonces yo creo que ya se está de más, porque la Biblia dice que los ladrones no entran. Entonces ya yo creo que ya yo no voy a decir esa parte, porque ya... Aunque, miren, hay que, porque me gustaría explicarlo acá, antes de que usted lo escuche por otro lado. Oigan esto. La Biblia dice en Efesios capítulo, artículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. A mí no me salva el que yo diezmo, me salvó el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Pero el caso es que si soy salvo, debo obedecer a aquel que estipuló el diezmo. No sé si me van siguiendo ahí. Es muy contraproducente para un creyente que tenga a Cristo en su corazón y al mismo tiempo desobedezca lo estipulado por Cristo. La pregunta que me hicieron a mí en este punto: ¿es obligado diezmar? Yo le digo a usted que no. Ahora bien, quiero que se entienda, yo soy un abanderado de que nada por imposición funciona. Así es. Esto no es con espada ni con ejército, ni siquiera Dios nos obliga a nosotros a servirle a la mala. Esto es voluntariamente. Ahora bien, no es obligado, pero es necesario. Es necesario, porque si usted quiere no diezmar, ok, nadie te va a obligar a hacerlo, pero es necesario. Y si tú eres oveja y quieres llevar la fiesta en paz y quieres ser parte de la solución y no del problema de la iglesia, entonces tú vas a diezmar. Yo respeto la postura de algunos líderes. Yo conozco congregaciones que al que no diezma no le dan oportunidad. Conozco congregaciones que al que no diezma no le dan cargo. Yo esa parte la respeto. Ahora yo no llego ahí. Porque yo creo que si usted es un verdadero adorador, usted entenderá que el diezmo es parte de la adoración. De si se va a salvar o se va a perder porque no lo haga, eso yo lo dejo en las manos del Señor. Porque yo entiendo que yo soy salvo por el sacrificio de Cristo, no por la obra que yo haga. Repito, ahora es bastante paradójico que yo tenga a Cristo y no obedezca a Cristo. Muy contradictorio. Esta es la pregunta de cierre. Ya anteriormente habíamos hablado de esa parte. Pero si no tengo un trabajo fijo o un salario fijo, mejor dicho, ¿debo diezmar? ¿O tengo que diezmar? Siempre y cuando consigamos algo, tenemos que diezmar. Ahora, aquí hay un punto. Dice situación sin ingreso. Si no hay ingreso, el diezmo es cero. Pero si hay ingreso y trabaja de cualquier forma, si generamos 100 pesos, aunque sea de 3, hay un 10%. Que a veces hace falta para que el predicador se tire una botellita de agua. De ejemplo. Pero si no tenemos ingreso,
dentro de un mes y no diezmamos, usted sigue siendo fiel, porque fue que no ingresó nada a usted. Pero si ingresó y no damos diezmo, es parte de infidelidad a Dios. Aquí mi oportunidad. Hay una pregunta interesante que a veces se hace. Si tengo un préstamo y lo que me queda, por ejemplo, yo gano 50, un ejemplo, no es que yo gano eso. Por ejemplo, yo gano 50, pero tengo un préstamo y cuando pago solamente lo que me queda en la mano son 30,000 pesos. ¿Debo diezmar en base al bruto o al neto? Es una pregunta interesante. Miren, lo justo sería que usted lo haga del neto. ¿Cuál sería el neto? El que le queda a usted después que usted haya pagado su préstamo. Porque entonces ahí va a haber un déficit, ahí va a haber un sobregiro, porque usted no está percibiendo realmente su salario bruto completo, porque hay una deuda, que hay una parte que va a destinar a suplir la misma. Bueno, si de 50 me quedan 30, se supone que hay 20,000 pesos que son por concepto de deuda que te va a quitar ahí. Entonces, lo correcto sería que de esos 30,000 usted saque 3,000 pesos y los 10,000 al centro. Sería lo correcto en esa parte. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo un salario fijo. Yo no pudiera decirle cuánto entran al negocio todos los días. Y más que voy a tener que tomar en cuenta la introducción, porque no hago inventario en sí. Pero yo a Wandy yo le paso el dinero y le digo, mira, toma, saca, pon diezmo, sácalo de la casa y sácalo de un san que llevo diario. Y así lo hago. Pero si yo, por ejemplo, solo generé 100 pesos, de ahí es que se va a hacer la repartición. Pero cuando generamos 1,000 pesos, se hace la repartición de los. Y un detalle, el que diezma fielmente, en el caso de Ángelo, que es jefe de su propia empresa, porque tú tienes una empresa, tú te das cuenta con facilidad que te entra al mes si tú sacas de cada ingreso saca el 10. Tú te das cuenta. Pero mira, yo diezmé 5,000 pesos en este mes. Pero me entraron 50,000 pesos. De ahí tú te ayudas a... Aleluya, su nombre. Dios le bendiga. ¿Alguna pregunta de la sala? ¿Nadie? Amén. ¿Alguna duda, laguna que quiera aclarar? Nuestra hermana alaba. Bien. ¿Qué le contesta esa? ¿Lo va a contestar? Sí, no, pero usted también, yo sé que usted es un concilio y yo también me valgo a un concilio. Amén. Entonces, sí, el pastor diezma. El pastor de lo que entró en el mes, se saca 1%, que nuestra hermana pastora Ruth es la tesorera, la cual hay un informe, lo cual tenemos que mandar para el concilio, como dijo el pastor, que de repente ese fondo también se utiliza para la misión y cosas así. Amén. Entonces, para la oficina nacional, y también la oficina nacional diezma a la oficina internacional. Y el caso es que vuelve otra vez, eso es como rotativo. Amén. Entonces, sí, incluso el diezmo de la pastora, oigan esto, no sé si hay en el concilio suyo es así, pastor. El diezmo de mi esposa, y una bendición, mi pastora tiene un concepto de cómo diezma, que yo sinceramente que la bendigo. Si la pastora cobra 10,000 pesos, ella a usted le pregunta cuánto te cobra en su trabajo, ella dice 9,000 pesos, porque ella, tú dices, pero no es un día que te paga, no, ella de antemano ya saca los 1,000 sin como que no lo tiene como sueldo, ¿entiendes? Porque ya sabe ya que eso no le pertenece a ella, y ese diezmo no pasa por el pastor. Diría uno, lo que tenía que pasar por aquí y no sacar el diezmo de ahí, pero no, ese diezmo de la pastora sale completo, porque es como que dice, de madre al mismo o a la empresa. Entonces no, entonces esa parte se saca para el concilio. Bien, miren, esto que yo tengo aquí
es uno de los talonarios de recibo que nos dan a nosotros los pastores cuando diezmamos el concilio. Esto fue en enero que yo diezmé, y dice Luis Felipe Reyes, diezmo pastoral, 1.300 pesos. Cada pastor que diezma al concilio le dan esto como evidencia de que lo hizo. Porque nosotros como pastores no podemos exigirle a la membresía que lo haga si nosotros no lo hacemos. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, sí diezmamos por el concilio, porque a la congregación va a volver a nuestra mano, no podemos ser juez y parte. Siempre se le diezma a uno mayor, como lo hizo Abraham, que le diezmó a Melquisedec, que era mayor. Señor. ¿Y qué hace el concilio con ese diezmo? Lo distribuye para las ayudas y las necesidades. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Si yo puedo afirmar, ¿se diezma mensualmente o diariamente? Bien. Mire, si usted, un ejemplo, es un trabajador del día a día y todos los días tú consigues, tú puedes demar todos los días. Ahora, si desea darlo mensualmente, aunque gane todos los días, eso está opción tuya. El paso que debes hacerlo. El que lo hace mensualmente, obviamente, porque mensualmente que le pagan, pero el que consigue todos los días, para que no se meta en rojo, lo recomendable es que lo haga todos los días, porque hay algunos que le cogen prestado a Jehová no presta nada. Entonces, hay otros que le meten tijera, debe ser completo también. Entonces, el diezmo, como les decía, decimos que el 10% del Señor, eso decimos nosotros, pero realmente, tomando en consideración de la mayordomía que todo es de Dios, decimos que el 100% de nuestros ingresos es de Dios y Él te deja un 90% para que tú la administres y Él se queda con 10 que son de Él. Amén. Gloria a Dios. Muchos dirían, Dios mío, Padre, pero como dice, el pastor se compró la jipeta. Si usted no se la compró con 90, que se con 10, el pastor, si no se la compró con 90, entonces yo creo que me la compró con 10. El caso es que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias a Dios que de una u otra forma Dios me ha bendecido con algunos recursos, que Dios me ha bendecido con algunos recursos, ingresos de chiripero que soy. Ya la altura no me cabe ya. Ya se acabó.